Semana. Vamos a continuar con las clases. Voy a dar un breve repaso de la última clase y lo retomamos entonces. Bien, voy a empezar a compartir mi pantalla y ustedes me avisan si la pueden ver, por favor. Profesor, sí se ve. Gracias. Bien, entonces en la última clase lo que estuvimos viendo fue sobre el desacoplamiento de las ecuaciones de las líneas de transmisión, que empezamos con estas ecuaciones 1 y 2, que a propósito se les conoce como las ecuaciones del telegrafista. ¿Okay? Es un término antiguo que usualmente así se les conoce, pero bueno, el nombre no importa. Estas habíamos dicho que describen el comportamiento instantáneo de las tensiones y las corrientes. Perdón, voy a empezar a grabar. Eh, Estas ecuaciones representan entonces el comportamiento instantáneo de las tensiones y la corriente en cualquier punto de la línea de transmisión y en cualquier tiempo. Pero mencionábamos que estaban acopladas. Es decir, en la primera ecuación, la incógnita es la corriente, y para conocer la corriente yo tengo que saber cómo es la tensión. Pero para saber cómo es la tensión, yo tengo que saber cómo es la corriente. Y así sucesivamente. Entonces es una forma como si se estuvieran enganchadas o acopladas. Y la forma como las desacoplamos fue a partir de derivar las ecuaciones y de hacer algunos procedimientos. Al final, a lo que llegamos es a una ecuación totalmente desacoplada que solamente relaciona a la tensión. Esta ecuación, como pueden ver, tiene la forma de una ecuación de onda, pero hay unos términos que relacionamos nosotros con pérdida de energía en forma de calor, básicamente. Si no hubiera esta disipación de la energía, la ecuación 5 tendría totalmente la forma de una ecuación de onda unidimensional. Lo que nos sugiere entonces es de que las tensiones en las líneas de transmisión se propagan como ondas. Y nuevamente este es como a diferencia de la teoría clásica de los circuitos, donde las tensiones son oscilaciones. Bien, si se considera entonces que no hay disipación de la energía, la velocidad de fase, o sea, la velocidad con la que se mueve esta onda, va a estar dada principalmente por los parámetros de inductancia y capacitancia distribuidas. Ahora, similarmente, se obtiene una ecuación que nos da la dinámica en todo tiempo y en toda posición de la corriente. Nuevamente, es una ecuación que tiene exactamente la misma forma que la de tensiones. Hay un término adicional de energía, de disipación de energía, y si se desprecia este término o si la disipación de la energía no existe, entonces la corriente también se expresaría nuevamente por una ecuación de onda unidimensional. Bien, entonces, así como están, estas ecuaciones 5 y 8 me permiten analizar la propagación de tensión y de corriente en forma, por ejemplo, de pulsos que podríamos estar introduciendo en la línea de transmisión. Pero también habíamos mencionado que podríamos analizar las tensiones y las corrientes considerando las variaciones armónicas en el tiempo, es decir, estas tensiones y corrientes que vemos aquí. Y habíamos dicho que estas son importantes porque a partir de la teoría de Fourier nosotros podemos construir cualquier tensión o cualquier corriente como una superposición apropiada de este tipo de funciones. Aquí a propósito, faltó algo, faltó indicar que hace falta la parte real de este término, ¿ok? Para que esto tenga sentido. Todo lo demás queda sin cambio. Puede ser o la parte real o la parte imaginaria, eso no importa. Y si se consideran entonces estas tensiones y corrientes muy especiales que solamente cambian en el tiempo de esta forma, entonces las ecuaciones
5 y 8 toman unas formas más simples, que sería la forma 11 y la forma 12. Entonces, en este caso, la ecuación 11 y 12 son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, a diferencia de las ecuaciones 5 y 8, que son ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Aquí, y nada más un comentario, las ecuaciones de las que partimos son ecuaciones de primer orden, pero mencionamos que están acopladas. Entonces, el pago que se hizo para desacoplarlas fue que pasan de ser de primer orden a segundo orden, ¿ok? Pero bueno, ya quedan totalmente desacopladas. Pero aquí sí vale la pena resaltar eso de que por alguna razón la naturaleza favorece a las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bien, entonces, al final, cuando se consideran las variaciones armónicas en el tiempo, las tensiones se describen por la ecuación 11 y las corrientes por la ecuación 12. Cabe la pena resaltar que esta V mayúscula representa una amplitud compleja de la tensión y esta I mayúscula una amplitud compleja de la corriente, a diferencia de las señales que empezamos analizando que eran con minúsculas, que eran valores instantáneos. ¿Ok? Estos valores instantáneos de tensión y de corriente pues se pueden medir con el multímetro, pero estas amplitudes complejas no se pueden medir con el multímetro porque tienen información de amplitud y fase. La forma de poderlas medir es utilizando, por ejemplo, un osciloscopio. Bien, entonces nuevamente llegamos a cómo resolver una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, y al final de la última clase a lo que llegamos es que las soluciones tenían que ser estas que aquí tenemos señaladas. Ok, entonces esto es lo que vimos en la clase pasada y no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bien, entonces voy a detenerme un poquito en por qué tienen que ser así las soluciones y vamos a analizar un poco más acerca de cuál es el significado de las soluciones que acabamos de obtener. Ok, entonces ya está. Y vamos a poner en la clase de hoy, que es de 30 de agosto. Bien, entonces voy a retomar las últimas ecuaciones en derivadas parciales que obtuvimos, que era esta. Y la otra ecuación de la corriente. Bien, entonces así podemos poner que para variaciones armónicas en el tiempo, las amplitudes complejas de tensión y corriente se rigen por ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo grado con coeficientes constantes. Aquí el coeficiente constante pues sería este, ¿no? Todo esto que tenemos acá representa el coeficiente de esta ecuación diferencial. Hay un otro coeficiente que sería aquí un 1, ¿está bien?
que acompaña la segunda derivada, que evidentemente son una constante, pero no la ponemos. Debemos de entender de que ahí hay un coeficiente constante 1. Similarmente, el otro coeficiente constante sería para la otra ecuación, pero es el mismo coeficiente. Ahora, este coeficiente constante lo vamos a denotar con esta letra gamma, que es esto, ¿está bien? Entonces es una constante. Ahora, yo podría pensar que a lo mejor no es una constante por la frecuencia, pero recuerden que si estoy suponiendo la variación armónica del tiempo, eso significa que la frecuencia es fija, es un valor que no va a cambiar, ¿está bien? Entonces, eh, asimismo, los parámetros constitutivos de la línea, o sea, sus parámetros distribuidos tampoco cambian, porque estamos asumiendo que las dimensiones físicas de la línea son uniformes, ¿está bien? Que sería R, G, C y L, los cuales se mantienen uniformes, mantienen constantes, a condición de que la geometría de la línea se mantenga constante. Ok. Bien, entonces es una constante, depende totalmente de la línea que estemos considerando. Cada línea tiene su propia constante, ¿está bien? Constante gamma. Entonces vamos a suponer que queremos resolver la primera ecuación, ¿ok? Entonces, la primera ecuación aquí ya vamos a sustituir esta constante como gamma al cuadrado, ¿está bien? Y una forma de resolver las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes es proponer que las soluciones sean exponenciales. O sea, vamos a suponer aquí que esta es alguna exponencial, donde R sería el exponente, es una constante a determinar. Ahora, la forma de resolver la ecuación es sustituir la solución propuesta en la ecuación diferencial, ¿está bien? Entonces, para esto, pues tengo que derivar. Entonces, empezamos primero con la solución que estoy proponiendo. Ahora calculo su primera derivada. Y esto simplemente va a ser R por la exponencial. Y calculo la segunda derivada. Y esto me va a dar aquí un R cuadrado. Y de acuerdo con esto, al sustituir en la ecuación diferencial, tendríamos que la segunda derivada sería R cuadrada, el lado derecho sería gamma cuadrada por la tensión, pero la tensión yo la propuse exponencial, ¿está bien? Entonces tengo la exponencial a ambos lados,
Y como la exponencial nunca se anula, yo la puedo eliminar. Entonces, al final, esta ecuación queda simplemente como r cuadrada igual a gamma cuadrada. Y este es un polinomio, ¿está bien? Este polinomio se llama polinomio característico de la ecuación diferencial. Entonces, recuerden que el objetivo era determinar la R. Aquí ya tengo la R, pero la información que obtengo es que hay dos valores de R. Los dos valores de R son los siguientes. Primero hay una R, que sería más gamma, y hay otro valor de R, vamos a llamarle R2, que sería igual a menos gamma. ¿Ok? Esto significa que hay dos soluciones linealmente independientes. La primera solución va a ser con el primer valor de R, que sería e a la gamma z, y la segunda solución es con el segundo valor de R, que es con el valor negativo de gamma. ¿Ok? Entonces, estas soluciones linealmente independientes me permiten crear una solución general. Y esta solución general es la siguiente. Aquí, esta es la primera solución linealmente independiente, la exponencial, y le ponemos un coeficiente arbitrario. Y la segunda va a ser la solución positiva con otro coeficiente arbitrario. Ok, aquí digamos que la mayoría de los libros que ustedes pueden encontrar sobre líneas de transmisión acostumbran a poner el coeficiente A con la solución negativa, ¿ok? Y al coeficiente B con la solución positiva. Evidentemente pueden ustedes poner los coeficientes que quieran y en el orden que quieran, pero hay que mantenerla, el uso de esa nomenclatura a lo largo de todo el estudio. Aquí yo estoy ocupando esta notación, que es lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros. ¿Está bien? Pero insisto, ustedes pueden poner el nombre de los coeficientes que quieran y acompañar al positivo o el negativo de la forma que gusten. Bien, entonces digamos que es una notación más o menos que van a encontrar en todas partes. Ahora, como la otra ecuación diferencial tiene exactamente la misma forma, la solución es totalmente análoga. ¿Está bien? Para la corriente, entonces aquí vamos a tener que va a depender de otro coeficiente. No tiene que ser exactamente el valor de A, ¿está bien? En un momento les voy a explicar por qué.
Y entonces tiene la misma forma la solución porque las ecuaciones diferenciales son análogas. ¿Está bien? Bien, entonces aquí C y D son nuevamente coeficientes arbitrarios. Y esa es la forma o las expresiones que obtuvimos en la clase pasada. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Aquí bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a estudiar un poquito acerca de esta solución A, perdón, de esta solución. Vamos a numerarla, la solución 2, y vamos a ver la solución 3. Entonces, en primer lugar, en la solución 2, lo que tenemos nosotros es una expresión que representa tensiones. Ustedes pueden ver que la exponencial es una función matemática, ¿está bien? Es decir, es una función que vive independientemente de las unidades que nosotros elijamos. Dicho de otra forma, la exponencial no tiene unidades. Lo que debe de tener unidades de tensión deben ser los coeficientes A y B. Entonces, los coeficientes A y B de la solución 2 deben tener unidades de volts. ¿Ok? Ya que esta solución representa una tensión. Similarmente, los coeficientes C y D de la solución 3 deben de tener unidades de ampere, ¿ok? Ya que esta expresión representa la corriente en la línea de transmisión. Entonces, por esta razón, nosotros no podemos poner aquí A y B, ¿ok? Porque en realidad las dimensiones son diferentes y representan dos cosas. Por un lado tenemos tensiones y por el otro lado tenemos corrientes. Entonces, por esa razón es conveniente ponerles un nombre diferente a estos coeficientes, C y D. Pero van a estar relacionados de cierta forma con los coeficientes A y B, ¿ok? Así como en los circuitos eléctricos, las tensiones siempre se relacionan con corrientes a partir de impedancias. Entonces, por el momento vamos a pensar que son aquí dos cosas totalmente separadas, tensiones y corrientes, que no están por el momento ligadas, ¿ok? Pero posteriormente vamos a ver que sí lo están. Ahora, así como está, hemos dicho que estas representan soluciones generales. Siempre que se tiene un problema con ecuaciones diferenciales, lo que uno debe de tratar de llegar es a una solución particular, es decir, una solución que modele el sistema que yo estoy describiendo. Entonces, para obtener una solución particular a partir de las soluciones generales, yo necesito tener un poco más de información. Perdón, soluciones particulares
a partir de las soluciones generales. Esta información tiene la forma de lo que se conoce como o condiciones en la frontera o condiciones iniciales. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en la ecuación o en la fórmula 2, yo necesito al menos dos condiciones para determinar estos dos coeficientes. Similarmente, en la expresión 3, yo necesito también dos condiciones para determinar dos coeficientes. ¿Sí se entiende por qué, muchachos? Entonces, aquí, en este caso, yo necesito al menos dos tensiones o conocer dos valores de tensión en la línea de transmisión para que yo pueda obtener una solución particular. Y en este caso, al menos dos tensiones, perdón, dos corrientes para determinar los coeficientes C y D. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Bien, entonces aquí estamos con nuestro modelo de la línea de transmisión. Y lo que vamos a tener en los extremos de la línea de transmisión va a ser una carga caracterizada con una impedancia ZL y vamos a tener un generador caracterizado también por una impedancia interna o una impedancia de fuente, ¿está bien? De esta manera. Entonces, lo que vamos a tener es que las oscilaciones de este generador se van a transportar como ondas a lo largo de la línea hasta que llegan a la carga. Y para determinar los coeficientes A y B necesitamos dos condiciones, como ya habíamos dicho, en forma de condiciones en la frontera. Entonces, nosotros podemos medir con el osciloscopio la tensión en la entrada y podemos medir con el osciloscopio la tensión a la salida de transmisión. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros podemos fijar un origen para hacer estas mediciones. Aquí tendríamos el eje Z, que es donde estamos midiendo longitudes. Y la forma más usual de asignar al origen es ponerlo exactamente donde tenemos a la carga. De tal forma que en las terminales de entrada vamos a tener menos L, donde L es la longitud de la línea. Evidentemente podemos poner el origen donde se nos dé la gana, no hay ningún problema, pero esta es la forma más usual que van a encontrar en la mayoría de los libros, de colocar el origen en la carga. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. La carga, como usted dijo, sería el punto de llegada de la señal. ¿Correcto? Ok, gracias.
Sí, y esta carga habíamos dicho que puede ser una antena o puede ser el puerto de entrada de la computadora o puede ser algún dispositivo que va a consumir esta energía. ¿Está bien? Aquí simplemente la modelamos como una carga. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. No, profe. Ok, No, entonces, profe. perfecto. Lo voy a poner así un poquitito para compartir la pantalla con la nota. Entonces, esos son mis dos valores de frontera, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo así. Consideremos, por ejemplo, que la línea de transmisión se usa para conectar una carga con un generador que tiene impedancia de entrada ZS. La línea tiene una longitud L y ponemos de forma arbitraria el origen del sistema de coordenadas en las terminales de la carga. Entonces, por medio del osciloscopio podemos medir la tensión en las terminales de entrada de la línea, que en este caso sería la tensión en el punto menos L, ¿ok? Y esta sería Vin, ¿ok? Que es el valor que yo medí. Y también podemos medir la tensión en las terminales de la carga, que sería V en 0, y esto es igual a V de salida, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es que con estas dos condiciones podemos formar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo quedaría ese sistema? Entonces, aquí voy a retomar, voy a copiar esto, y lo primero es, vamos a evaluar la solución que hemos obtenido en menos L. Entonces aquí es menos L, aquí es menos L, o sea, se convierte en gamma L, aquí es menos L, y esto es igual a V de entrada, que yo medí con el osciloscopio. ¿Está bien? Ahí está. La otra ecuación, nuevamente la voy a copiar, es midiendo todo en cero. Entonces tendríamos E a la 0, que es 1, E a la 0, que es 1, y esto sería V out. Ok, ese es el sistema de ecuaciones que estoy refiriendo. Ok, entonces, si tengo este sistema, pues lo puedo resolver con alguno de los métodos que tengo a la disposición, por ejemplo, con determinantes. ¿Está bien? Entonces aquí el determinante del sistema sería igual a E a la gamma L, después E a la menos gamma L, después 1 y 1, ¿ok?
Esto sería E a la gamma L menos E a la menos gamma L. ¿Ok? Y esto, evidentemente, no es igual a 0. ¿Está bien? Ahora, el determinante para el coeficiente A quedaría como Vin, aquí Vout en esta primera columna, y después tendríamos estos dos valores. Entonces esto sería Vin menos Vout por E a la menos gamma L. Ok, y ya de aquí finalmente pues obtenemos lo que vale A, simplemente dividiendo. Esta expresión entre el determinante, y ya está. Y similarmente obtenemos el determinante del otro coeficiente, donde tendríamos que la columna, segunda columna del determinante se sustituye por los términos no homogéneos. Esto sería igual a E a la gamma por L por Vout menos el voltaje de entrada. Y al final nuevamente aquí hacemos la división para obtener el valor de B, que sería esto entre el determinante. Entonces ya con esto yo obtengo los valores de A y B y puedo obtener entonces la solución buscada. Es decir, la tensión en cada punto de la línea. Entonces aquí el valor de el coeficiente A lo sustituimos por esto y el valor del coeficiente B lo sustituimos con esto. ¿Ok? Y esto ya me da en cualquier punto de la línea la tensión a partir de dos mediciones de tensión, en este caso en los extremos de la línea. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ok? Si no hay pregunta, permítanme un momentito, no tarda.
Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok, ahora, ¿cómo sería el procedimiento para medir los coeficientes C y D de la corriente? Entonces, aquí vamos a tener un procedimiento un poquito diferente. Vamos a tener la línea de transmisión nuevamente. Pero recuerden que la corriente se mide poniendo el medidor en serie. ¿Ok? Entonces, aquí en la carga vamos a tener que separarla, en este caso, y aquí vamos a poner un amperímetro o un instrumento que me permita medir corriente en estas terminales. ¿Ok? Y aquí lo que yo mediría sería una corriente que sería la corriente de salida. Y en el caso del generador, similarmente vamos a tener que abrir el circuito, intercalar el instrumento que mida la corriente en esas terminales, por ejemplo un amperímetro, y en esta vamos a registrar la corriente de entrada. Entonces recuerden que la tensión se mide en paralelo, la corriente se mide en serie, como lo pueden ver acá, y siguiendo un procedimiento totalmente similar para resolver el sistema de ecuaciones, obtendríamos una solución como la siguiente. Ok, voy a ponerlo por acá. Entonces, de forma totalmente análoga, la corriente se determinaría a partir de dos mediciones tomadas en los extremos de la línea, denotadas por corriente de entrada y corriente de salida. De tal forma que aquí copiaremos a esto, sería totalmente análogo, pero tendríamos aquí corrientes en vez de tensiones. De esta manera. Entonces, esta expresión da la corriente en cualquier punto de la línea. Ok, entonces digamos que si hacemos este procedimiento de tomar dos mediciones de tensión y dos mediciones de corriente, el problema queda solucionado para cualquier línea de transmisión. Pero aquí viene la dificultad de hacer tal operación. ¿Ok? En primer lugar, necesitamos de alguna forma medir en paralelo la tensión. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos aditamentos, por ejemplo, un adaptador en T para línea coaxial, como estos, o como este. ¿Ok? Entonces, este adaptador en T, ya se me fue. Bueno, vamos a ver si encontramos otra imagen por acá. Ajá. Esta, por ejemplo, que es con un adaptador BNC. Vamos a tratar de copiarlo.
Entonces, tendríamos algo como esto, ¿no? Oh, ya. Ok, ok. Ahora sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer para realizar tal medición sería lo siguiente. Digamos que por acá viene el cable coaxial, ¿ok? Por acá continúa y entonces en estas dos terminales que tenemos por acá, aquí podemos conectar directamente el osciloscopio, ¿ok? En este en este conector BNC. Esa sería una forma de realizar la medición en paralelo. ¿Ok? Entonces aquí conectamos el osciloscopio. Y simplemente hay que buscar un adaptador adecuado, que en este caso, por ejemplo, serviría para cables coaxiales. Y el otro que vimos, que sería el SMA, pues también sirve para cables coaxiales, pero más delgaditos, ¿está bien? Ahora, si se dan cuenta, no hay suficientes adaptadores para todos los tipos de líneas de transmisión. Es decir, si quisiéramos para una línea bifilar, posiblemente sí los encuentren, pero es complicado, ¿está bien? O para una línea de microcintas, hay que recordar que la microcinta está ya impresa en un PCB y no hay forma de adaptarle alguna cosa, ¿ok? A menos que tenga un conector SMA o algún otro conector. Entonces, esto involucra cierta dificultad que en alguna forma se puede vencer, pero solamente para cables coaxiales. Por otros cables o líneas de transmisión sería complicado realizar mediciones en paralelo. Por otra parte, la otra medición, que son las de corriente, eso sí es muy complicado porque de acuerdo con lo que estamos viendo, habría que abrir el sistema, es decir, cortar el cable, intercalar el medidor y volverlo a unir. Y eso ya implica que estamos fracturando el cable y eso hace que pierda sus propiedades eléctricas. Entonces, como se dan cuenta, esto involucra ciertas dificultades que a la larga no conviene hacerlo para medir tensiones y corrientes. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es cómo determinar las tensiones y las corrientes en cualquier punto de la línea sin hacer estas mediciones, empleando solamente la información de las cargas y de los generadores que les pongamos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, hasta ahora no, gracias. Ok, de acuerdo. Ok,
entonces en la práctica, con solamente conocer la carga que se le ponga y el generador es posible determinar tensiones y corrientes sin ocupar adaptadores o hacer mediciones de alguna forma, ¿sí? Y también, bueno, yo creo que no todos tienen un osciloscopio en su casa, ¿no? Este, entonces eso también involucra una dificultad y cuando uno instala algún sistema de radiocomunicaciones o alguna antena o simplemente el cableado estructurado de alguna red, pues uno usualmente no va con el osciloscopio. A menos que, por ejemplo, el osciloscopio se emplea para determinar en dónde hay una ruptura de un cable. Eso sí es posible de que el ingeniero lleve su osciloscopio, pero en la práctica digamos que el ingeniero simplemente conecta el cable y no le importa nada más, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en las siguientes clases es esas formas de conocer tensiones y corrientes con solamente conocer los valores del generador y de la carga. Bueno, pero no lo dejen en saco roto, es decir, si ustedes tienen dos valores de medición o conocen dos mediciones de tensión y corriente, pues ya se resolvió el problema de esta manera y esta es la solución. Bien, ahora quisiera hablar un poquito acerca de qué representa esta gama, esta constante que dijimos, y nuevamente mencionar que cuando hablábamos de las unidades, decíamos que esta exponencial, ya sea la positiva o la negativa, pues no tiene unidades, es una función matemática y a las funciones no les interesan las unidades. ¿Ok? Eso significa que lo que yo le ponga como argumento, que es este menos gamma z y este gamma z, también debe de estar libre de unidades, ¿no? Esto significa que gamma tiene que tener unidades inversas del metro, ¿ok? Para que se anulen los metros de z con gamma, ¿está bien? Es decir, gamma dimensionalmente debe tener unidades de metros a la menos 1. Bueno, esa es una primera pista, debe de tener estas unidades de tal forma que gamma por z, ya sea positivo o negativo, es adimensional. Bien, entonces esta función, perdón, esta constante gamma, que la definimos así, bueno, aquí lo que tengo es el cuadrado. Pero en las expresiones que acabamos de obtener, aparece sin el cuadrado, ¿no? Es decir, aparece simplemente como gamma o menos gamma, ¿ok? Pero hasta arriba lo que teníamos era gamma cuadrado. Entonces, pues aquí es evidente que hay que tomar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, la constante gamma al cuadrado se definió a partir de los parámetros distribuidos. ¿Ok? Y en las expresiones de tensión y corriente aparece únicamente gamma. En vez de gamma cuadrada. ¿Ok? Evidentemente pues, es bastante trivial tomar la raíz cuadrada, pero hay que tomarlo con precaución porque en este caso estaríamos tomando la raíz cuadrada de un número complejo. ¿Está bien?
Entonces aquí esta gamma la podemos tomar como alguna de las dos posibles ramas de este número complejo. Entonces, yo supongo que entienden a qué me refiero por rama. Recuerden que la raíz cuadrada en variable compleja es una función multivaluada, así como la función logaritmo, la función seno, etcétera. Muchas funciones en variable compleja son multivaluadas. Entonces uno elige una rama y sobre esa rama hace el trabajo. ¿Está bien? En particular, nosotros vamos a elegir esta rama, la rama positiva, y esa va a ser la raíz cuadrada que estamos tomando. Por supuesto, la otra rama, que sería la negativa, es igualmente válida y si la van a ocupar, pues tiene que ser consistente a lo largo de todo su estudio. Entonces, en general, en los libros ocupan la rama positiva. ¿Está bien? Sin perder generalidad, vamos a continuar de la misma forma. Entonces, podemos ver que esta primera parte representa un número complejo. ¿Ok? Pueden ver que tiene una parte real que es R y una parte imaginaria que es omega L. Este es otro número complejo. Entonces tiene su parte real que es G y la parte imaginaria que es omega C. Y el producto de dos números complejos es a su vez otro número complejo. Entonces, cuando le sacamos la raíz cuadrada al número complejo, que es este producto, lo que vamos a tener va a ser un nuevo número complejo que lo vamos a representar de la forma alfa más i omega, perdón, i beta. ¿Ok? Entonces, alfa representaría la parte real de ese número complejo y beta sería la parte imaginaria. ¿Está bien? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Ok, bien, entonces vamos a ver qué representan estas alfa y beta, que son las raíces que estamos aquí considerando. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la solución exponencial negativa, que es la que aparece con el primer coeficiente A o el coeficiente C de la tensión y la corriente respectivamente. Bien, entonces que sería esta, ¿ok? Y vamos a ver lo que pasa cuando sustituimos el gamma que tiene esta parte real e imaginaria. Entonces esto sería lo mismo que esto así, ¿ok? O perdón, sería igual a esta exponencial por esta exponencial. ¿Ok? Entonces esta es una exponencial oscilatoria mientras que esta es una exponencial decreciente a condición de que alfa sea mayor que 0. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que en efecto esto es así, por la rama que elegimos, alfa es mayor que 0. Entonces esta es una exponencial decreciente. ¿Ok? Y si hacemos un dibujito,
Entonces tendríamos... Un momentito. Ahora sí. Entonces tendríamos aquí el eje Z, tendríamos una envolvente exponencial negativa, que sería esta menos alfa Z, y adentro de esta envolvente tendríamos la parte oscilatoria. ¿Ok? Observen que es oscilatorio en Z, ¿está bien? Es decir, aquí no hay tiempo en lo absoluto, estamos analizando el caso armónico en el tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo es que esta alfa tiene que ver con la atenuación de esta señal. ¿Ok? Precisamente por esta razón, se le conoce a alfa como la constante de atenuación. Y esta beta que aquí aparece, pues define el número de oscilaciones que va a haber por unidad de longitud. ¿Sí? A esta beta se le conoce como número o constante de eh, número de onda. Esa podría ser una de las formas para referirnos a esta. Por un momento se me fue el nombre, ahorita lo recordamos, pero beta Entonces, entre estas dos, alfa y beta, nos da información sobre la forma en cómo se va a propagar las señales de tensión o de corriente. Por esta razón, a esta gamma se le conoce como constante de propagación. Se le llama constante de fase. Entonces, como gamma tiene la información de la atenuación y de la fase, se le conoce como constante de propagación, ya que tiene toda la información sobre la forma en que se propagan las señales en la línea. Bien, entonces hasta aquí, digamos, no estoy considerando la presencia del tiempo. Si consideramos explícitamente el tiempo, lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces, empezamos con esta y le vamos a poner allí la variación armónica que dijimos, y omega t, ¿ok? Y a todo esto, de acuerdo con lo que pusimos al inicio de la clase 3, que le dije que hacía falta poner allí una parte real, acá, ¿ok? Entonces multiplicamos lo que sería tensión o corriente, que estoy aquí representando con eso exponencial, y le ponemos la variación armónica y le tomamos la parte real, ¿está bien? Entonces aquí, digamos, le pongo la A, que sería la amplitud, ¿está bien? Y de aquí tomo la parte real. Entonces,
esto sería lo mismo que A por la exponencial decreciente, después tendríamos e a la menos i beta z, después tendríamos e a la i omega t. A esto le sacamos la parte real. Estas dos las vamos a juntar en una sola exponencial, porque estas representan una onda plana. Ok, entonces acá tendríamos esto menos omega por t. Se va. Y como esto es algo real, pues lo sacamos. Ok, a lo mejor todavía no es real, pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero la exponencial sí es real. Ok, y la parte real de esa exponencial pues va a ser el coseno de esta expresión. Y aquí tendríamos esta. Bueno, estamos suponiendo que es real, ¿no? Entonces, vemos que esta es nuevamente la onda plana que acabamos de ver, pero que viene acompañada de la exponencial. Es decir, que esto representa una onda que se atenúa conforme la onda avanza o se propaga alrededor de la línea de transmisión. De esta manera, ¿no? Entonces, para que veamos que esta es una onda plana y en qué dirección se propaga esta onda, vamos a considerar, por ejemplo, que el tiempo es igual a 0. Entonces, si el tiempo es igual a 0, tendría únicamente coseno de beta z. ¿Ok? Entonces, el coseno de beta z sería así. ¿Ok? Y si dejo que el tiempo aumente, digamos, un tiempo posterior, un segundo después, digamos, entonces, un segundo después, ya la onda no va a estar en el origen, sino que se va a desplazar hacia la derecha. Perdón, este no es este es Z. Ok, entonces esa primera onda que estamos aquí poniendo representa una onda que se está propagando hacia la derecha. Este punto va a ser entonces omega por T0. Ok, por supuesto, está la parte que le sigue, ¿está bien? Es decir, la parte anterior, pero aquí solamente lo estamos poniendo para mostrar que se desplazó hacia la derecha. Pero vendría esta otra parte, ¿está bien? Todo lo que viene por atrás. Entonces, esta es una onda que se atenúa hacia la derecha y que se propaga hacia la derecha. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. No, ninguna. Gracias. Ok. Similarmente,
podemos considerar ahora la otra onda, que es la que tiene el signo positivo, la exponencial negativa. Que en este caso es con el coeficiente B, digamos que estamos considerando las tensiones. Entonces tendríamos aquí B, la exponencial positiva, la misma variación armónica en el tiempo. Esto nuevamente representa una onda plana. La exponencial pues la podemos sacar, ¿ok? Igual que hicimos con esta. Hemos asumido aquí que esta A es real y que esta B es real, ¿ok? Sin problema, sin perder generalidad podemos hacer esto. Y ahora tenemos esta exponencial de esta manera. De esa forma. Entonces, la primera onda dijimos que se atenúa hacia la derecha. Ahora vamos a ver qué pasa con esta onda y hacia dónde se atenúa. Bien, entonces, nuevamente podemos tomar algún instante de tiempo, digamos en el origen, cuando t es igual a 0, vamos a tener aquí nuevamente la exponencial, perdón, el coseno. ¿Okay? Por atrás va a seguir oscilando. Recuerden que son perpetuas estas señales. Vamos a tener algo así. Y si ahora permitimos que el tiempo transcurra, es decir, un instante de tiempo después, vamos a tener entonces que esta señal se desplazó pero hacia la izquierda. ¿Ok? Porque ahora vamos a tener beta z más algo. ¿Está bien? Y recuerden que si ponemos más, eso implica un desplazamiento para atrás, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un menos omega t0. Aquí estaríamos en el tiempo t igual a t0. Y entonces esta onda se estaría propagando en la dirección inversa. Entonces esta sería una onda que se va hacia la izquierda, mientras que esta es una onda que se va hacia la derecha. ¿Está bien? Ahora el sentido de la atenuación, aquí tenemos E a la alfa por Z. Entonces esta sería la envolvente. Y este es el comportamiento. Pero ¿hacia dónde se dirige esta onda? Pues se dirige nuevamente hacia la izquierda, ¿no? Y hacia la izquierda la onda se atenúa. ¿Está bien? La otra onda se atenúa hacia la derecha. Entonces, independientemente de por dónde se propague, la onda siempre se va a atenuar. ¿Está bien? A pesar de que aquí pueda parecer que se amplifica, tienen que tener en cuenta que la onda con el coeficiente B se atenúa hacia la izquierda. Entonces, esta atenuación es debida a que la energía se pierde debido a los términos que habíamos mencionado, que representaban la disipación de la energía. Es decir, los términos debidos al parámetro distribuido de resistencia y de conductividad. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es, por lo tanto, que en la tensión de la línea de transmisión, que es la expresión que acabamos de tener hace un momento, el primer término representa una onda que va hacia la izquierda y que se atenúa hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Entonces, lo repito porque lo dije mal. Esta es onda que se propaga hacia la derecha.
y que se atenúa hacia la derecha. Y la otra representa una onda que se propaga y atenúa hacia la izquierda. Entonces, simultáneamente están dos ondas al mismo tiempo. Y cuando tenemos dos ondas que van en sentidos opuestos, lo que tenemos es el fenómeno de interferencia debido a la superposición de estas ondas. ¿Ok? Y no es de extrañar que tengamos el fenómeno de interferencia, ¿ok? Siempre que hay ondas, las ondas se ven sujetas a los siguientes fenómenos. En primer lugar, reflexión, refracción, difracción, interferencia. Y el fenómeno ondulatorio que ustedes gustan y manden también se va a presentar aquí. La única cuestión es que es una onda unidimensional, ¿está bien? Pero aún así, aunque tengamos una única dimensión, se van a presentar fenómenos de reflexión, difracción, interferencia. Entonces, de cierta forma, las cuestiones que ustedes saben sobre las ondas siguen siendo aplicables a las ondas de tensión y a las ondas de corriente. La única diferencia es que aquí está explícitamente la atenuación que va a sufrir la onda. Usualmente la atenuación no se considera, pero bueno, este es un fenómeno un poco más realista que toma en cuenta que va a haber disipación de la energía en la línea de transmisión. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Ok, Profe, ahora, yo tengo ¿sí? una duda. Adelante. En un sistema real, ¿cómo podría interpretar yo una onda que se atenúa hacia la izquierda? Ajá. Esta onda que se atenúa hacia la izquierda va a ser una onda reflejada por la carga. A eso iba en un momentito, ¿ok? Pero más o menos la idea es esta. Es una buena pregunta. Entonces, lo que vamos a tener va a ser nuestro generador. Después la línea de transmisión y la carga. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar aquí, suponiendo que el generador produce una onda que se propaga hacia la derecha y se atenúa hacia la derecha, ¿ok? Entonces, esa onda se vería así. Aquí va disminuyendo. ¿Ok? Esta sería la primera onda, A por E a la menos gamma por Z. Ahora, ya llegó la onda hasta el final, ¿está bien? Entonces, recuerden que esto, por lo que acabo de decir, es similar a las ondas que se propagan a través de un medio. Cuando encuentra que el medio es diferente por donde se está propagando, va a existir una reflexión de la energía. Entonces,
vamos a tener hacia la izquierda una onda que se va a reflejar de esta manera. Ok, entonces esta sería E a la gamma por Z. Entonces llega la onda que sale como A por L menos gamma Z, encuentra que hay una carga, encuentra como si el medio se hubiera cambiado, ya no está en el mismo medio y parte de su energía se refleja y sigue atenuándose en el camino de regreso. Entonces esta sería la onda que se propaga a la izquierda y que se atenúa hacia la izquierda. Esta la vamos a llamar onda reflejada y a esta la vamos a llamar la onda incidente. Esto que acabamos de mostrar es el análogo de lo que ocurre en óptica. En óptica lo que tenemos es una interfase que divide dos medios, un medio con un índice de refracción 1, un medio con otro índice de refracción, y aquí lo que tendríamos sería una onda incidente cuando la onda continúa, encuentra la interfase y ve que el medio que sigue es distinto, entonces parte de su energía se va a reflejar con una menor amplitud, ¿está bien? Pero se sigue atenuando conforme avanza en su dirección. Esta sería la onda reflejada. Y finalmente hay una parte que logra transmitirse y todo esto se rige por la ley de Snell, ¿no? Que básicamente nos habla de las diferencias de índice de refracción. Esto es totalmente análogo, pero en un objeto unidimensional, donde tienes a la onda que solo puede moverse a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Entonces tienes onda incidente, onda reflejada, y la onda transmitida es la energía que acaba llegando a la carga y que se consume en forma de trabajo. Pero es exactamente el mismo mecanismo. ¿Está bien? Entonces pueden ver aquí que en efecto está la superposición, pero está al mismo tiempo el fenómeno de reflexión y el fenómeno de refracción, ¿está bien? Que es el cambio de la dirección de la onda. No sé si con esto pude contestar la pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok, entonces, Profe, hablando de eso, sí, justamente, hablando en escala, la onda reflejada ya iría atenuada y se volvería a claro, atenuar más. claro. Entonces, en el punto de llegada, después de la carga, sería 2 veces más pequeña que lo que era al principio, ¿no? Probablemente sí, no estoy seguro de cuánto, pero va atenuada, ¿no? Es decir, aquí digamos, si tu amplitud, vamos a ponerle algún número, vamos a pensar que esto fue 0.1 por A, este es exactamente ese valor de 0.1 por A, ¿está bien? Ah, Y ya de allí se atenúa conforme a este valor, ¿está bien? Solamente que aquí por la escala pues lo puse un poquito más grande, ¿está bien? Pero se debe entender que este valor es el mismo que este valor. entonces siempre va a haber remanentes ¿cómo decirlo? Pues reflejos de ondas más pequeños y más pequeños y más pequeños. Exactamente, y eso da como resultado, pues, lo que conocemos como una onda estacionaria en la línea de transmisión, ¿no? Porque esta onda, cuando llegue, aquí también va a encontrar probablemente una diferencia de medio, ¿no? Va a decir, ah, caray, yo vengo en un medio y encuentro otro medio, y se va a volver a reflejar, y va para acá y se va a volver a reflejar, etcétera, ¿no? Ese es el fenómeno de onda estacionaria, ¿no? De una onda que se está reflejando continuamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se evita que la onda se refleje? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo se evita considerando que el medio mantenga la impedancia en todas partes. Es decir, si yo hago que la impedancia de la fuente sea igual a
este parámetro que vamos a ver un poquito más adelante, que es la impedancia característica de la línea, y si es igual a la impedancia de la carga, entonces no va a haber reflexiones y solamente vamos a tener onda puramente incidente. Este sería el caso de que tuvieras una interfase, pero el medio no cambia. Entonces, si no hay cambio de índice de refracción, pues no va a haber onda reflejada y solamente vas a tener onda que se transmite. ¿Ok? Ya veo. Esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, no pierdan de vista esta analogía de la propagación de las ondas. Si una onda encuentra una diferencia de las características del medio, va a empezar a haber reflexión. Y las características del medio, en este caso, son diferencias de impedancia. Entonces, si encontramos tales diferencias, pues eso va a provocar ondas estacionarias. No sé si tengan alguna otra pregunta. O sea, esto no pasa ya en la actualidad, ¿no? O sea, este problema se soluciona, supongo, ahorita que lo veamos después. Porque Digamos si que no está totalmente resuelto, ¿no? Digamos que tú tienes un sistema, ¿está bien? Perfectamente acoplado, pero a una sola frecuencia, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa en la práctica? Digamos que tú tienes tu sistema y tú estás trabajando, vamos a poner una frecuencia de 2.4 GHz. ¿Está bien? Y lo acoplaste bien, hiciste bien los cálculos, te aseguraste de que todo estuviera en orden y ya, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues ya tengo todo bien analizado a 2.4 GHz, bien acoplado a mi sistema, etcétera, ¿no? Entonces, una señal de 2.4, así como está, que sería una señal perpetua, no puede transmitir información, ¿estás de acuerdo? Estas no sirven para nada, no transmiten información por sí mismas, ¿no? Tú tienes que modularlas. Sí, así es. Entonces, cuando tú la modulas, lo que estás haciendo es alterar el espectro. Entonces, ahora en vez de tener una sola portadora, vas a tener, digamos, un conjunto de subportadoras que tienen toda tu información, alrededor, digamos, de tus 2.4 GHz. Pero a lo mejor esta parte de tu espectro ya se desacopló de tu sistema, lo mismo que esta parte. Lo que tú tienes por certeza es que alrededor de 2.4 está todo bien acoplado. Pero tú ya no tienes control sobre tu espectro más allá de 2.4. Entonces probablemente allí estas componentes de frecuencia van a tener reflexiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, la teoría de las comunicaciones nos da la respuesta. Tú debes de mantener los anchos de banda angosto para que tu sistema sea muy cercano a una portadora. Y mientras más cercano a una portadora, pues vas a estar más cercano al acoplamiento perfecto. Pero si tú tienes anchos de banda muy grandes, definitivamente pues eso va a hacer que el sistema se acabe desacoplando. No sé si puedo contestar así la respuesta. Sí, sí. Se soluciona no solucionándolo, sino previniéndolo, ¿no? De cierta manera. Exactamente. Previniendo con filtrado, por ejemplo, tú pasas tu señal en banda base o tu señal modulada a través de un buen filtro y ya a través de eso lo pasas a tu sistema alambrado, por ejemplo, ¿no? Y ya con eso te aseguras que dentro de cierto margen vas a mantener el acoplamiento. Sí, ya veo. Gracias, profe. ¿De qué? No sé si tengan alguna pregunta más, muchachos. De no ser así, pues les agradezco mucho su asistencia. Tentativamente así nos vemos el miércoles, porque el odontólogo me citó para el día de mañana, entonces, a menos que él me cambie la cita, pero tentativamente nos vemos el miércoles. Y cualquier cosa, pues no duden en decirme si tienen dudas. Bueno. Claro, gracias. Sí, gracias, profesor. Que descansen, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, profesor. Igualmente.